Lo prometido es deuda y aquí estamos con el video. Este es un video donde he aclarado algunos conceptos, he ampliado y he modificado algunas cositas respecto al video anterior. El video anterior no es que esté mal, sirve como una primera aproximación, una primera etapa. Yo lo voy a bajar de Classroom, pero no lo voy a bajar de YouTube. Va a quedar en YouTube, para el que quiera consultarlo lo va a poder consultar, porque es otro enfoque y es otra aproximación. El objetivo es que podamos analizar los trabajos y poder llevarlos adelante. Bien, en esto no hay variación. Los dispositivos y componentes, tenemos los componentes que son el LDR, los transistores, las resistencias, todos estos elementos que tienen una función específica y se van a coordinar para armar dispositivos. Estos componentes van a armar dispositivos que dentro de todo van a tener una función. Estamos hablando de subsistemas. Estos dispositivos van a ser subsistemas o sistemas. Recuerden que un subsistema es un sistema que forma parte de otro sistema más amplio o más grande. Bueno, acá en la primera aproximación al modelo sistémico, que básicamente es agrupar en pequeños bloques funcionales, cada uno de estos bloques tiene una función determinada, por eso se llaman bloques funcionales, y ver cómo se van relacionando a través de las flechitas. Las flechitas son canales físicos en realidad, que pueden transportar señales. Bien, si yo veo mi sistema, sería como esto que figura acá, algo físico donde veo varios componentes, varios elementos. Esto ya difiere bastante del esquema que vimos anteriormente. Estos bloques funcionales pueden tener distintas formas para poder reconocerlos, o pueden tener distintos colores, o básicamente agregarle un nombre que me identifique cada bloque. Las señales van a estar representadas por flechas. Las señales es toda magnitud, una señal es toda magnitud física capaz de transmitir información. Es decir, que van a llevar información y van a permitir que se me intercomuniquen los bloques. Las flechitas indican desde dónde hacia dónde van las señales y permite que estos bloques funcionales, que son dispositivos, los cuales están hechos de componentes, puedan interactuar entre ellos para llevar adelante un determinado proyecto, proceso, etc. Bien, entonces, estas flechitas son canales físicos, en la realidad son cables, son pistas. Si es una señal neumática o hidráulica, son cañerías. Entonces voy a tener que estas señales van a ir de un sistema a otro a través de esos medios de comunicación, de esos canales físicos. Las señales las vamos a representar con las flechas, y esas flechas nos van a dar el flujo de la información. ¿Cómo va a ir la información a través del sistema? Bueno, las señales pueden ser tensión, corriente, que son señales eléctricas, señales lumínicas como la luz visible, la infrarroja, la ultravioleta. Estamos hablando de que estas señales, las señales va a ser la intensidad lumínica, por ejemplo, de la luz visible, la intensidad lumínica de la infrarroja, de la ultravioleta. En el caso va a ser presión caudal, señales neumáticas o hidráulicas. Bueno, los dispositivos modifican a las señales o las transforman en otras señales. Bien, entonces, por ejemplo, acá una mera descripción del sensor. Ya vamos a ver esto más en detalle. Esto es una primera introducción, aproximación, donde tengo el sensor de luz. Va a recibir luz solar. Como salida voy a tener una tensión eléctrica. Ese sensor de luz, que está compuesto por, acá una primera aproximación, esos tres componentes, ya vamos a verlo más en detalle, ingresa una señal lumínica y sale una señal eléctrica. Bien, los dispositivos modifican las señales, los dispositivos reciben y emiten nuevas señales en función de esas señales que recibieron.
Bueno, acá tenemos un pequeño diagrama en bloque de el dispositivo que vimos al principio, que acá está señalado los distintos subsistemas que van a conformar este gran sistema que yo tengo aquí. Bien, a cada subsistema le corresponde un bloque funcional de estos que se encuentra acá. Yo tengo, por ejemplo, la energía que es este bloque de acá, que es básicamente el ingreso de la tensión de 220 voltios. A partir de allí yo tengo, si sigo la información, va la señal de alimentación que llega a una fuente de corriente continua, y es el primer subsistema que puedo ver aquí. Es este que está acá en celeste. Voy a tener que esta resistencia atenúa la señal. Posteriormente estos dioditos con el capacitor rectifican. Este pequeño diodo Zener da un poco de estabilización. Y bueno, a partir de ello, con esa fuente de alimentación se alimentan estos bloques que están acá de corriente continua. Entonces yo tengo que esta fuente de alimentación provee de una señal de alimentación a lo que es el control, sensor y referencia, toda esta parte que está acá. ¿Ah? Bien, si lo veo, son estos tres bloques que yo tengo acá. Bien, acá viene una pequeña modificación. El sensor. Sensor yo había dicho que en algunos casos se podía ver como parte de comando o parte sensor propiamente dicho. Bueno, acá lo voy a ver como sensor siempre, ¿no? Y lo que antes lo hacía el comando, ahora va a ser un dispositivo específico de referencia. O sea, lo que tengo que el sensor va a tomar una señal de entrada, la va a transformar en una señal que pueda entender el control, y el sistema de referencia va a generar una señal de referencia, que esta señal de referencia es lo que yo quiero que haya acá en la salida. ¿Ah? O me va a indicar qué acción hay que hacer para que la salida sea adecuada. Por ejemplo, acá la referencia, vamos a ver que me va a indicar a qué intensidad de oscuridad quiero que encienda la lámpara. Bien, el sensor, en este caso el sensor, si lo vemos aquí, va a ser el LDR. Acá tenemos un dispositivo o un sistema compuesto por un solo componente, el LDR. Yo aquí voy a tener que el LDR, cuando le dé luz, va a bajar su resistencia, dejando pasar más corriente. Cuando no le dé luz, va a aumentar su resistencia, bloqueando el paso de corriente. Bien, esto está explicadito también por texto en uno de los últimos documentos que subí. Ahí sale explicado este ejercicio. Bien, entonces tengo la referencia que va a ser el potenciómetro. Esa referencia, ese bloque de referencia es el potenciómetro 1. ¿Qué hace el potenciómetro ese? Yo aumento o disminuyo la resistencia. Si aumento la resistencia para igual intensidad de corriente, luminosidad, me va a aumentar la tensión acá. Por ende, va a hacer que el sistema encienda con menos oscuridad. Es decir, cuando esté un poquito más clarito el día, va a encender la luz. Si yo aumento el potenciómetro este, la resistencia del potenciómetro este, a igual corriente, voy a tener que este punto de tensión se me va a elevar. Entonces voy a tener que esto se me va a encender mucho antes. Mucho antes. Si aumento la resistencia, si disminuyo la resistencia, me disminuye la tensión, entonces voy a necesitar más corriente para alcanzar la tensión de disparo del circuito. Por ende, básicamente este potenciómetro está regulando el nivel de oscuridad que tiene que haber para que se me encienda el sistema. Bien, ahí ya tenemos sensor y referencia. Los elementos de entrada al control, tenemos entonces por un lado sensor,
dispositivo que permite adquirir información a los sistemas transformando una señal de cualquier tipo, neumática, mecánica, lumínica o eléctrica, en otra señal que pueda entender el control. Si el control entiende señales eléctricas, cualquier señal que esté adquiriendo la va a transformar en una señal eléctrica. Bien, comando. En este caso son dispositivos que permiten interacción entre las personas y los sistemas. A través de ellos se le puede dar órdenes como por ejemplo presionar un botón para que el sistema inicie un proceso. Referencia. Es un dispositivo que genera la señal de referencia. En el video anterior habíamos hablado de una señal de referencia, que la referencia era una señal. Bueno, acá vamos a agregar un bloque que se dedica específicamente a generar esa referencia. En nuestro caso es el potenciómetro que tenemos aquí. Como vemos, acá el bloque comando no hay. No necesito que todos los bloques estén en un diagrama. Acá iría un tercer bloque de comando que no existe para este dispositivo, no tiene ningún comando conectado. Bien, entonces yo tengo el sensor que tomó una señal, la luz del sol, y me genera una señal eléctrica, que es la señal del sensor. La referencia me dice a qué nivel de oscuridad yo quiero que se me encienda la luz. A partir de ahí va a haber una señal de error que se llama, que queda determinada entre la señal del sensor y la señal de referencia. En este caso esta señal le va a indicar si el sistema tiene que encender la luz porque no hay luz solar, o hay luz solar y entonces el sistema tiene que apagar la luz. El control, a esto se le suele llamar diferenciador. Puede ser un bloque físico con un dispositivo o puede ser funcional, o sea, no lo veo físicamente, pero esa diferenciación está. Lo que hace era la resta de estas dos alimentaciones, de estas dos señales de ingreso al sensor, al diferenciador, perdón. Entonces, después tengo aquí control. Si hay luz, básicamente lo que hace es que haya mucha corriente por acá y este punto de tensión sea elevado, disparando a este transistor. Si este transistor se dispara, lo que hace es cortocircuitar estos dos puntos, cortando a este transistor. Por ende, la luz va a estar apagada. Si este está apagado, este transistor, la luz está apagada. Es decir, este está encendido. Al estar encendido este transistor, lo que hace es que este esté apagado y por ende todo el sistema de salida va a estar apagado. Bien, este es lo que hace el control. Cuando se esconda el sol, lo que sucede es que la resistencia de este dispositivo aumenta, disminuyendo la corriente y por ende que puede pasar por allí, y esta tensión cae. La tensión en este punto cae. Al caer demasiado la tensión, este transistor se apaga. Al apagarse este transistor, la corriente empieza a circular por acá y me enciende este otro transistor. Al encenderse ese transistor, me dispara el sistema de salida y lo que hace es que encienda la luz. Esto es el control, lo que tenemos acá en amarillito, que es la unidad de control que tenemos aquí. Bien, emite una señal de control. Cuando el transistor se enciende, emite a través de esta vía una señal de control. ¿Qué es lo que hace esa señal de control? Es que se me dispare el driver. Este driver que tengo acá, que es otro subsistema, que está compuesto por estos elementos. Yo tengo el triac. Y esto, que el triac vendría siendo un interruptor electrónico para corriente alterna. Y este dispositivo, que es una protección que suele llevar el triac, sobre todo para cuando tengo cargas inductivas, como motores. Entonces, lo que hace esto, que es el driver, le va a suministrar potencia a lo que vamos a llamar actuador.
Bien, acá hay una pequeña modificación del enfoque anterior. El medio planta es el ambiente que yo tengo que iluminar. Entonces el actuador va a ser la lámpara y cuando le llegue energía, el driver lo que hace es bloquear la energía para que no le llegue al actuador cuando haya sol. Cuando el sol se esconda, lo que hace el driver es permitir que pase la energía hasta el actuador, que va a ser la lámpara, para que se encienda la luz e ilumine a este medio o planta. Bueno, un poquito esto es lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces la pregunta que habíamos hecho también en el otro video es: a partir de ahora se querría saber si el sistema visto es a lazo cerrado o a lazo abierto. Muchas veces al ver que acá hay luz de salida y acá hay luz en la entrada, suelen decir que el sistema es a lazo cerrado. Bien, fijémonos, acá está la luz de la lámpara, acá tengo la luz del sol. Son señales que provienen de dos fuentes distintas, por lo tanto no es la misma señal. Para que el sistema sea a lazo cerrado, el sensor va a tener que estar midiendo la señal de salida, como está acá, cosa que no está haciendo. Acá lo que está midiendo es la luz del sol. Para que el sensor esté viendo la luz en la luz de salida, tendría que estar viendo la luz de la lámpara, cosa que no están ocurriendo. O sea que esta señal viene de una fuente totalmente distinta, por lo tanto no hay realimentación. La señal no está viajando río arriba, no está viajando, no hay ninguna flechita que se vuelva. Si yo veo el flujo de las flechitas que me indica cómo viajan las señales, todas van río abajo. No hay ninguna que me lleve de un bloque inferior a un bloque superior. Bien, por lo tanto este sistema es un sistema a lazo abierto. ¿Ah? Bien, aquí ya hemos visto todos los sistemas, todos los bloquecitos que figuran aquí, ya lo hemos señalado en el sistema de encendido de la luz. ¿Qué pasaría si yo a este control se me ocurre colocar el sensor viendo la luz de la lámpara? En vez de que vea la luz del sol, ve la luz de la lámpara. El primer problema que tengo es que esto es un control y un driver que trabajan en modo on-off. A todo o nada. Encienden o apagan. O está la luz no iluminando o está la lámpara iluminando a todo lo que puede. Bien, cuando encienda la luz, aquí, porque el sensor en un principio detecta que no hay luz, entonces va el control a dar la orden para que se encienda la lámpara. Cuando se encienda la lámpara, el sensor va a realimentar la señal y lo que va a suceder es que el control va a ver que hay luz y automáticamente va a dar la señal para que se apague. Y aquí se va a apagar. Entonces cuando se apague la luz, el sensor le va a indicar esta situación al control y el control va a dar la orden de que se encienda y nuevamente se enciende. Cuando esté encendida, nuevamente el sensor va a detectar esa situación, se lo va a comunicar al control y el control al driver y se vuelve a apagar, y así va a seguir. Bien, el sistema es inestable, ¿ah? Entonces no se podría cerrar el lazo de esta forma, por lo menos con este tipo de control y esta tecnología. Para realizar eso tendríamos que ver el sistema de la siguiente forma. La señal de entrada va a ser la luz del ambiente que tengo que iluminar. A ese ambiente le llega luz del sol a través de ventanas y luz de las lámparas. Por lo tanto, la luz que va a estar midiendo el sensor va a ser la luz ambiente, que es igual a la luz del sol más la luz de la lámpara. Bien,
En este caso, la señal de salida de mi sistema sería la luz del ambiente. Y eso es lo que va a estar midiendo el sensor. Acá ahora necesito un control y un driver que actúen de modo proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz no pasen de estar apagada a estar al 100% encendido, sino que puedan ir aumentando su brillo de a poquito. De estar apagada, van aumentando su brillo, van aumentando gradualmente hasta que estén totalmente prendidos. A eso se le llama proporcional, una acción proporcional. Entonces, yo voy a tener que esta es la señal del ambiente, la que quiero mantener. Supongamos en un ambiente se requieren, por ejemplo, mínimo 300 lúmenes para poder leer. A medida que la luz del sol, que en un principio proveía toda la luz, toda la intensidad lumínica y era adecuada para poder leer, a medida que el sol se va escondiendo, va disminuyendo esa intensidad lumínica. Por ende, la tiene que empezar a proveer las lámparas y empieza a aumentar la intensidad lumínica de la lámpara. En este punto el 50% de la iluminación la proveerían las lámparas y el 50% de la iluminación el sol. Cuando llegue a este otro punto, el 100% de la iluminación la va a proveer las lámparas y el sol no va a estar proveyendo iluminación. Entonces, en este caso, sí resultaría el lazo cerrado, pero a partir de esto necesitamos un control mucho más complejo, mucho más caro, por ende, por lo tanto ya el sistema sería otro. No podría hacerlo con el sistema que tenía originalmente. Bien, entonces, algunas conclusiones que podemos sacar de acá. No todos los sistemas vamos a encontrar todos los bloques que se ven en un sistema a lazo cerrado completo. Inclusive según las teorías o los libros que veamos, algunos autores incluyen otros bloques o algunos bloques los dividen en otros dos nuevos bloques. Por lo tanto, la literatura que hay sobre el sistema de control es bastante variada. Es por eso que estamos tratando de unificar criterio y he reeditado este video. Bien, los bloques funcionales que yo voy sacando los determina el sistema que estoy estudiando, no al revés. No impongo tantos bloques y el sistema tengo que encontrar todos esos bloques. No, es al revés. Yo estudio un sistema y de ahí voy a ir sacando los bloques funcionales. Y una vez que identifique esos bloques funcionales, voy a identificar las señales. Si las señales no las interpreto bien, puedo cometer un error. Por ejemplo, en el sistema que vimos, muchos creen que como el sistema emite luz y el sensor capta luz, es un sistema a lazo cerrado. Pero en realidad es un sistema a lazo abierto, porque la luz que está emitiendo la lámpara no es la misma que la que sensa el LDR. El LDR está viendo la luz del sol, no la luz de la lámpara. Son dos señales totalmente distintas. Por lo tanto, es un sistema a lazo abierto, cosa que a veces se comete un error. Bueno, encontramos dos tipos de tipologías generales para los distintos sistemas: lazo abierto y lazo cerrado, las cuales se muestran a continuación. Acá he armado unos diagramitas generales de lo que es un lazo abierto y un lazo cerrado. Bien, la señal de entrada, la señal de salida, el medio planta, materiales. Algunos procesos requieren que le aporte materiales para poder realizar o llevar a cabo el proceso. Entonces, este es un bloque que no hemos visto. No requerimos de aporte de material para iluminar un ambiente. Lo que sí requerimos es un bloque de energía, comandos, otro bloque que no tenía nuestro sistema. Y en nuestro sistema es un sistema a lazo abierto que cumple con esta tipología de trabajo. Bien, si yo quiero que el sistema sea a lazo cerrado, lo único que se hace, los sensores van a estar tomando señales de los medios o plantas. A partir de ahí,
es la única variación que se ve en forma bien estructurada. Acá hay otra cosita, la señal cuando es a lazo cerrado, si yo veo la diferencia, señal de sensor dice acá, es señal realimentada, porque realmente esta señal eléctrica que voy a tener representa la intensidad lumínica en el caso que teníamos nosotros que tengo a la salida. Supongamos que mida caudal, esta señal eléctrica, porque está controlando el caudal de agua en una cañería. Lo que va a estar realimentando es el caudal de agua, y esta va a ser una señal eléctrica que me va a indicar cuánto caudal está circulando en la cañería. Y la referencia me indicaría cuánto es el caudal de agua que yo realmente quiero en la cañería. Es un dispositivo o un bloque funcional que me va a indicar o me va a generar esa señal de referencia. Bien, ventajas y desventajas de los sistemas. Los sistemas a lazo abierto son controles económicos, fáciles de implementar e instalar. Las desventajas son que no tienen buen control sobre los procesos de salida, no responden bien ante las perturbaciones externas o internas, son poco flexibles a la hora de tener que realizar algunas modificaciones en los sistemas, por lo tanto hay que reemplazarlo completo el sistema de control por ahí cuando hay que hacer una adecuación. Bueno, las ventajas y desventajas del control a lazo cerrado. Las ventajas son: tienen buen control sobre los procesos de salida, responden bien ante las perturbaciones externas e internas dentro de ciertos parámetros. Si yo excedo un máximo o un mínimo de esas perturbaciones, el sistema no lo va a poder compensar. Y las ventajas son las desventajas, son de estos sistemas que son más caros y complejos, y sus instalaciones son un poquito más complejas y elaboradas porque requieren mucho de parametrización, etcétera. Bueno, espero que este video les sirva y sea un poquito más claro para realizar los trabajos. Nos estamos viendo en el próximo video.